Hasta ahora, en nuestro estudio de las relaciones, nos hemos cruzado con un gran grupo de relaciones que son las llamadas relaciones de equivalencia. Básicamente dijimos que una relación de equivalencia lo que hace es tomar el conjunto de origen en el cual está definido la relación y en base a algún criterio, que es la definición de la relación, separar a los elementos del conjunto en distintos grupos de elementos que sean equivalentes entre sí desde el punto de vista de la propiedad que marca la relación. A partir de este video vamos a comenzar a estudiar un segundo gran grupo de relaciones que nos van a interesar en realidad a lo largo de todo el resto de la unidad, es decir, todo el resto de la unidad se basa en estas que vamos a estudiar ahora, que son las llamadas relaciones de orden. Como su nombre lo indica, las relaciones de orden, a diferencia de las relaciones de equivalencia, que separaban a los elementos del conjunto en grupos de elementos similares, las relaciones de orden en realidad lo que hacen es tomar los elementos del conjunto y, como su nombre lo indica, ordenarlos de alguna manera, ¿sí? Incluso vamos a ver que vamos a estar, por ejemplo, trabajando con los números naturales o enteros y no los vamos a ordenar necesariamente de la forma que uno está acostumbrado por la relación menor y mayor. En realidad la relación menor y mayor son relaciones de orden, pero son un ejemplo particular. Bueno, entonces comencemos con el estudio de las relaciones de orden. Primero que nada vamos a decir que una relación R definida sobre un conjunto A se llama de orden si es transitiva, ¿sí? O sea que en realidad las relaciones de equivalencia bajo esta definición también son relaciones de orden. Es más, como comenté varias veces, como una relación puede cumplir de las 4 propiedades que estudiamos usualmente, las 4, entonces una relación puede ser tranquilamente de equivalencia y de orden al mismo tiempo. Y no solamente de orden en el sentido que definimos acá como una relación transitiva, sino órdenes más estrictos como vamos a definir en el futuro. Entonces, en general, una relación se va a llamar de orden si es transitiva. Pero en general, con solamente la transitiva uno no alcanza a notar bien qué es lo que hace la relación desde el punto de vista del orden. Entonces, en realidad, vamos a hacer una clasificación más detallada de las relaciones de orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la siguiente clasificación, que es separar a las relaciones de orden en las relaciones de orden, primero, relaciones de orden estricto y segundo en relaciones de orden amplio. Una relación R es de orden estricto si R es reflexiva, asimétrica arreflexiva, asimétrica y transitiva, ¿sí? Pues todas las relaciones de orden son transitivas. Entonces, estas las menciono estrictamente desde el punto de vista para que quede completa la teoría, pero en realidad las relaciones de orden estricto, no se nota bien la palabra mientras la voy a ir poniendo, pero las relaciones de orden estricto en realidad no las vamos a estudiar porque, como verán, involucran dos propiedades, la arreflexiva y la asimétrica, que generalmente no estudiamos cuando tratamos con una relación. Es porque en realidad las que más nos van a interesar son las del siguiente grupo. Las relaciones de orden amplio, que son las que van a dar base a lo que vamos a utilizar en todo el resto de la unidad. Una relación se llama de orden amplio si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Sí? Pues todas las relaciones de orden, vuelvo a repetir, son transitivas. Entonces veamos que la reflexiva y la transitiva la comparten con una relación de equivalencia
Lo que se le agrega en el caso de una relación de orden amplio es que en lugar de ser simétrica tiene que ser antisimétrica. Entonces, por este motivo, por el caso de las relaciones de equivalencia y las relaciones de orden amplio, es que estudiamos siempre las 4 propiedades que son la reflexiva, la simétrica, la antisimétrica y la transitiva. La reflexiva y la transitiva las necesitamos siempre, ya sea para una relación de equivalencia o una relación de orden, y después dependiendo de que sea simétrica o antisimétrica, o mejor dicho, si es simétrica o antisimétrica, va a pertenecer al grupo de las relaciones de equivalencia o de las relaciones de orden amplio. Sí, pero en realidad existen muchas más clasificaciones de las relaciones, no solo desde el punto de vista de orden y de equivalencia, sino en muchas clasificaciones más, pero para lo que es la materia, con estudiar las relaciones de equivalencia y las de orden amplio nos alcanza. A su vez, estas relaciones de orden amplio se dividen a su vez en 2 grandes grupos, que son las relaciones de orden amplio total y las relaciones de orden amplio parcial. Una relación se llama de orden amplio total. De orden amplio total, sí, para cualquier par de elementos del conjunto, el primero se relaciona con el segundo o el segundo se relaciona con el primero. Y en caso contrario se llama de orden amplio parcial. Es decir, ambas requieren ser reflexivas, antisimétricas y transitivas. ¿Cuál es la diferencia? Que o un par o su simétrico tienen que estar sí o sí en la relación para que sea un orden total, y si no está ninguno de los dos, se llama de orden parcial. Para que se den una idea de a qué nos estamos refiriendo, supongamos que estamos considerando si A es un conjunto formado por A y B, y el conjunto de partes de A sabemos que es el vacío, A, B y el propio A. Entonces, si consideramos la relación ser subconjunto de, por ejemplo, A no es subconjunto de B y B no es subconjunto de A. Entonces, si este es X y este es Y, ni X se relaciona con Y, ni se relaciona con X. Entonces, cuando ocurre algo de esto para un par, ¿sí? Porque ven que la definición dice para todo, entonces con uno solo para lo cual esto no se cumple, es decir, que pase algo como en este caso, entonces la relación es de orden amplio parcial. Entonces, ¿qué quiere decir que sea de orden amplio parcial? Que hay una relación de orden establecida, pero hay algún par de elementos que no son comparables entre sí de acuerdo a esa relación. En cambio, si es de orden total, como por ejemplo la relación menor en el caso de los números naturales, por decir algo, en ese caso yo le puedo aplicar la relación menor a cualquier par de números y siempre uno va a ser menor que el otro. Es decir, yo puedo tomar el 1.000.000 y el 500, y el 500 va a ser menor que el 1.000.000, y si no hubiese sido sería al revés. Entonces esa es la diferencia entre orden amplio, total o parcial, pero en ambos casos tiene que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Sí vale la pena aclarar que a los efectos de lo que vamos a estudiar, sobre todo a partir del próximo video, que es conjuntos ordenados y látices, las relaciones de orden total es en realidad un caso particular de las relaciones de orden parcial, pues es reflexiva, antisimétrica y transitiva también. Entonces, una relación de orden total, bajo ese punto de vista, también la vamos a considerar de orden parcial, pero se puede hacer un refinamiento que la relación de orden total, sobre la relación de orden total, que la de orden parcial puro no tiene, ¿sí? Pero a los efectos de lo que vamos a estudiar a partir del próximo video, las relaciones de orden amplio total se consideran un caso particular de la parcial, porque lo que interesa es que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Bueno, esto es en realidad básicamente todo lo que hay que decir con respecto a las relaciones de orden.
Es decir, aquí no hay clases de equivalencia ni nada por el estilo, porque esto no subdivide en grupos, sino que ordena los elementos del conjunto bajo algún criterio. Entonces, lo único que se agrega es esta clasificación en orden total o parcial, que es la única cuenta extra que requerimos hacer, así como en las relaciones de equivalencia tenemos que calcular las clases de equivalencia. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más típico de todo de relaciones de orden, con lo cual en realidad ya les estoy diciendo lo que va a pasar con esta, pero el caso más típico de todos es, por ejemplo, si definimos, se define R, subconjunto de pares ordenados de números naturales, tales que X se relaciona con Y si y solo si X divide a Y, es decir, X es un divisor de Y o Y es un múltiplo de X, en el conjunto de los números naturales. Entonces, comenzamos, bueno, como siempre, con la reflexiva. En el caso de la reflexiva tenemos que para todo X que pertenece a los naturales, tenemos que probar que X se relaciona con X. Que recuerden que tenemos la manera alternativa que muchas veces nos facilita demostrar la reflexiva, que es que para todo X, si X pertenece a los naturales, entonces X se relaciona con X, que es generalmente la que usamos porque es más clara, está más claro que X pertenece a los naturales, es nuestra hipótesis. Bueno, todo número sabemos que es múltiplo de sí mismo, así que en este caso se va a cumplir, así que pasamos a la demostración. Entonces, para todo X que pertenece a los naturales, están de acuerdo que es correcto decir que X se puede expresar como 1 por X. Y si X se puede expresar como 1 por X, por definición de la relación divide A, entonces X divide a X, o dicho de otra manera, X es múltiplo de X. Entonces, luego R es reflexiva en N. Bueno, entonces, yo en realidad ya les adelanté que esta va a ser una relación de orden, pero supongamos que no lo hubiésemos sabido, entonces continuamos en el orden que siempre hacemos esto, así que vamos a pasar a estudiar la simétrica. Entonces, en el caso de la simétrica, teníamos que probar que para todo X número natural y para todo Y número natural, si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Pero bueno, esta va a fallar pronto porque, por ejemplo, podemos decir, no es simétrica por el siguiente contraejemplo. Tenemos que 2 se relaciona con 6, ya que 2 divide a 6, pero 6 no se relaciona con 2, ya que 6 no divide a 2. Y entonces con ese simple contraejemplo ya podemos establecer que no es simétrica. Vamos a pasar a la antisimétrica. Es la antisimétrica. Entonces, en el caso de la antisimétrica tenemos que para todo X que pertenece en este caso a los naturales y para todo Y que pertenece en este caso a los naturales, si X se relaciona con Y y Y se relaciona con X, entonces X tiene que ser igual a Y. Es decir, si está un par no puede estar subsimétrico, salvo que ambas componentes del par sean el mismo. Bueno, en general creo que las que hicimos hasta ahora ninguna había sido antisimétrica, así que observemos que en el caso de la antisimétrica, similar a lo que pasa con la transitiva, tenemos dos hipótesis y en base a esas dos hipótesis
Si son ciertas, tenemos que concluir que x es igual a y. Entonces acá yo voy a pasar derecho a demostrarlo sin hacer ningún par de pruebas, porque ya les anticipé que esta es la relación de orden típica que vamos a trabajar. Entonces vamos a decir que por hipótesis 1, si x se relaciona con y, esto equivale a decir, por la definición de la relación, que x divide a y, y esto equivale a decir que existe un p que pertenece a los enteros, tal que, esto es por lo que vimos en teoría de números, que y se puede expresar como p por x. Y por hipótesis 2, si y se relaciona con x, esto equivale a decir que y divide a x, esta sería la segunda hipótesis, y esto equivale a decir que existe un k que pertenece a los enteros, tal que x se puede expresar como k por y. Entonces supongamos que reemplazamos la y de la segunda ecuación, la reemplazamos por el p por x de la primera. Entonces, bueno, lo voy a continuar acá, no quedó lo más prolijo del mundo, pero entonces si vamos a llamar a este 1 y a este 2, entonces si reemplazo 1 en 2 y resulta que x es igual a k y en lugar de y ponemos p por x, es decir que x es igual a k por p por x. Pero esto es cierto si solo si k por p es igual a 1. Y acá es que esto en general suele pasar con la antisimétrica, es donde pasa a ser muy importante el conjunto en el que estamos trabajando. En realidad k por p igual a 1, por ejemplo, si estuviésemos trabajando los números reales o en los complejos, tiene infinitas soluciones, pues siempre son verificados por un número y su inverso multiplicativo. Pero, como aquí estamos trabajando en el conjunto de los números naturales, esto ocurre si y solo si k es igual a p y es igual a 1 en n. Por eso hago la aclaración. Si fuesen reales, serían todas las soluciones de la forma k igual a 1 sobre p. O si fuesen los complejos donde p sea distinto de 0. Y si k y p son 1, luego, si reemplazo, por ejemplo, en 1 o en 2, en la que ustedes quieran, resulta que y es igual a p por x, pero p es igual a 1, o sea que me quedó que, por lo tanto, y es igual a x, que es lo que tenía que probar, y lo mismo hubiese ocurrido si reemplazaba k por 1 en la segunda ecuación. Pero repito, aquí se pone de manifiesto que esto fue posible establecerlo solamente porque estamos trabajando en el campo de los naturales. Es más, ya con que este conjunto hubiese sido z cuadrado, en realidad la relación no hubiese sido transitiva, porque también podría haber tenido, o sea, en z cuadrado existe una segunda solución a k por p igual a 1, que sería una que k y p valgan ambos 1 y la otra que k y p valgan ambos menos 1. Y si en este caso ambos valen menos 1, me quedaría que y es igual a menos x, con lo cual si en los enteros x e y son distintos de 0, uno sería el opuesto del otro, ¿sí? Para que se den una idea, el 5 divide al menos 5 y el menos 5 divide al 5, y el 5 y el menos 5 son números distintos, o sea que ya si estuviésemos trabajando en z cuadrado, la relación no sería transitiva. Pero bueno, luego, por lo tanto, aquí sí podemos decir que R es antisimétrica. R es antisimétrica en el conjunto de los naturales. Bueno, y por último pasamos a la transitiva, que es la que nos resta. En el caso de la transitiva tenemos que probar que para todo x natural, para todo y natural y para todo z natural, si x se relaciona con y e y se relaciona con z, entonces x se relaciona con z, es decir, lo que tenemos que probar es que si x divide a y divide a z, x divide a z.
Entonces recuerden que en esta siempre teníamos también dos hipótesis, de modo similar a lo que pasa con la antisimétrica. Entonces aquí podemos decir que por hipótesis 1, si x se relaciona con y, esto equivale a decir que x divide a y, y esto equivale a decir que existe un p, vamos a poner en realidad entero porque es la definición de divide a, que habíamos visto en teoría de números, pero en realidad aquí podríamos usar naturales porque tanto x como y como z son naturales, tales que y se puede expresar como p por x. Y por hipótesis 2, si y se relaciona con z, eso quiere decir que y divide a z, y lo cual quiere decir que existe un t que pertenece a los enteros, tal que y se puede expresar, z se puede expresar como t por y. Sí, pues es y el que divide a z. Bueno, y aquí nuevamente si reemplazamos la y de la 1 en la y de la 2, entonces si reemplazo 1 en 2, lo que obtenemos es que z es igual a t por y, o sea que es igual a t por p por x, y esto es igual a t por p por x, pero como t y p son dos números enteros, la multiplicación de dos enteros me da un entero, así que esto implica que x divide a z, lo cual implica que x se relaciona con z, que es lo que había que probar. Entonces de esa manera hemos establecido que como R es reflexiva, antisimétrica y transitiva, R es de orden amplio, ¿sí? De la clasificación que vimos recientemente. Voy a escribir en el renglón de abajo porque ahora luego vamos a escribir otra cosa. Luego R es de orden amplio. Pero dijimos que cuando eran de orden amplio teníamos que distinguir si era un orden total o parcial. Para distinguir eso lo que teníamos que ver, para que sea de orden total, lo que tenía que pasar es que dados dos números, en este caso naturales cualquiera, uno x se relaciona con y o y se relaciona con x. En este caso sería decir que x divide a y o y divide a x. Pero por ejemplo, supongamos que tomamos que la x sea el 5 y la y sea el 7. El 5 no divide al 7 y el 7 no divide al 5. Entonces, vamos a hacerlo aparte, a ver qué podemos borrar. Bueno, vamos a hacerlo con otro color aquí abajo. Entonces volvemos al azul. Entonces, esto es para distinguir orden total y parcial. Entonces tenemos que no es orden total por el contraejemplo, ¿sí? Porque recuerden que cuando definimos orden total lo que tenía que pasar es que para todo x y para todo y, x divide a y o y divide a x. Entonces por el contraejemplo, x igual a 5 igual a 7, ya que 5 no divide a 7, lo que implica que 5 no se relaciona con 7, y 7 no divide a 5, lo que implica que 7 no se relaciona con 5. Entonces, existe un x que pertenece a los naturales y existe un y que pertenece a los naturales, tal que x no se relaciona con y no se relaciona con x, que era lo que tenía que pasar para que sea un orden total. Entonces R es de orden amplio parcial, ¿sí? Entonces simplemente la diferencia entre parcial y total es si básicamente cuando un orden es total, la relación me permite ordenar a todos los elementos del conjunto
en una línea, pongámosle en una hilera como están los números naturales ordenados por la relación menor. En cambio, cuando la relación es de orden parcial, la relación me permite establecer una serie de cadenas de órdenes dentro del conjunto, pero va a haber algunos elementos que no son comparables, con lo cual no van a estar todos en la misma hilera, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y para cerrar este video vamos a trabajar el ejercicio número 3 de la guía. Bueno, me da una relación, en realidad no me dice si es de equivalencia, si es de orden, lo que sea, así que vamos a analizarla. Una cosa que les quería mostrar es cómo ordena esta relación al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos un lugarcito acá. Entonces, básicamente, fíjense que aquí tenemos que el 2 divide al 6, que a su vez el 6 divide al 12, y el 12 a su vez divide al 24, y a su vez el 24 divide al 96. Entonces los va ordenando de acuerdo a qué. El 6 es múltiplo de 2, el 2 es múltiplo de 6 y por lo tanto también de 2, el 24 es múltiplo de 12, por lo tanto de 6 y por lo tanto de 2, así con el 96, efectivamente, ¿sí? O sea que tenemos, pero, esta es la misma, el mismo orden que uno les pondría si los relacionase con la relación menor, pero ¿cuál es la diferencia? Que con la relación menor, acá entre el 2 y el 6, tengo al 3, al 4 y el 5, y en cambio bajo la relación divide a, no tengo a nadie entre el 2 y el 6, porque el 2 no divide al 3 por más que el 3 divide al 6. El 2 divide al 4, pero el 4 no divide al 6, y el 2 no divide al 5 y el 5 no divide al 6. Entonces, bajo esta relación no puedo poner ni al 3, ni al 4, ni al 5. Entonces, ordena los números, que en algunas maneras se puede parecer a como los ordenamos usualmente, pero no exactamente de la misma manera. Ahora sí volvemos a esta. Me da una relación, me dice que dos números se relacionan, esta está definida sobre pares de enteros, si la diferencia de ellos es negativa. Entonces, la primera que tenemos que estudiar es la reflexiva, ¿sí? Que es que para todo x que pertenece a los enteros tenemos que probar que x se relaciona con x. Y observen que en este caso la relación no va a ser reflexiva, pues no es reflexiva por el contraejemplo, 1 no se relaciona con 1, ya que 1 menos 1 es igual a 0 y 0 no es menor a 0, ¿sí? Entonces en realidad ese ya no verifica la relación. Si hubiese sido menor o igual, sí se verifica. Entonces fíjense que esta ya, al no ser reflexiva, no va a ser ni de orden, no va a ser de orden, puede ser porque puede llegar a ser transitiva. Lo que no va a ser es ni de orden parcial o total, es decir, no va a ser de orden amplio, y tampoco va a ser de equivalencia. Luego la simétrica. En el caso de la simétrica, tenemos que para todo x que pertenece a z y para todo y que pertenece a z, si x se relaciona con y, entonces y se relaciona con x. Y entonces observemos que esta tampoco va a ser simétrica, no es simétrica, pues 5 se relaciona con 7, ya que 5 menos 7 me da menos 2, que es negativo, pero 7 no se relaciona con 5, ya que
7 menos 5 me da 2, que es mayor a 0 en lugar de menor, ¿sí? Entonces tampoco es simétrica. Pasemos a la transitiva. En el caso de la transitiva, tenemos que para todo x entero, para todo y entero y para todo z entero, si x se relaciona con y se relaciona con x, perdón, con x no, con z, estaba pensando en la antisimétrica, con z, entonces x se relaciona con z. Entonces, por hipótesis 1, si x se relaciona con y, eso equivale a decir que x menos y es menor a 0. Y por hipótesis 2, si y se relaciona con z, eso equivale a decir que y menos z es menor a 0. Si yo sumo dos desigualdades con el mismo sentido, obtengo una nueva desigualdad del mismo sentido. Entonces, si sumo desigualdades, obtenemos x más y, obtenemos x menos y más y menos z menor a 0, pues obtenemos una del mismo sentido. Por lo tanto, me queda que x menos z es menor a 0 y esto implica que x se relaciona con z. Luego, R es transitiva. Bueno, y finalmente nos resta estudiar la antisimétrica. Vamos a hacerla por aquí. Entonces, en el caso de la antisimétrica, tenemos que para todo x entero y para todo y entero, si x se relaciona con y se relaciona con x, entonces x es igual a y. Bueno, específicamente esta está puesta para mostrarle lo siguiente, lo que va a ocurrir aquí. Observen que por hipótesis 1, si x se relaciona con y, eso equivale a decir que x menos y es menor a 0. Y por hipótesis 2, si y se relaciona con x, eso equivale a decir que y menos x es... Ahora, como tienen que ser ambas hipótesis simultáneamente verdaderas, luego se tiene que cumplir que x menos y tiene que ser negativo y y menos x tiene que ser negativo, pero esto es equivalente a decir que x menos y tiene que ser negativo y menos, si sacamos factor común menos 1 acá, queda x menos y, tiene que ser negativo, pero por lo que sabemos de desigualdades, esto sería que x menos y es negativo, y si pasamos el menos 1 al otro lado, cambia el sentido de la desigualdad y tiene que ser positivo. Y ocurre que esto es una contradicción, pues nunca un número, fíjense que tenemos el mismo número x menos y, puede ser simultáneamente positivo o negativo, ¿sí? Entonces esto siempre es una contradicción. Si una de estas es verdadera, la otra de ellas es falsa. Solamente podrían ser ambas falsas si x menos y fuese 0, pero también en ese caso, como serían ambas falsas, todo el antecedente sigue siendo falso. Entonces, como esto es siempre una contradicción, luego, como esto es siempre una contradicción, es siempre falso, recuerden de lo que sabíamos de lógica, que siempre que el antecedente de una implicación sea falso, toda la implicación es verdadera. Entonces luego, en estos casos es lo que se dice un caso de prueba vacía o por antecedente falso. Entonces luego por antecedente falso,
R es antisimétrica en el conjunto de los enteros, ¿sí? Entonces de esa manera uno prueba que esto en las relaciones suele pasar, que muchas veces las propiedades se cumplen por antecedentes falsos, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver de una manera más gráfica, dados dos números, la diferencia entre ellos me da un determinado número, ¿sí? Entonces, si la diferencia esa es negativa, luego el opuesto no puede ser también negativo, sí, que es precisamente lo que demostramos aquí en forma genérica. Entonces, bueno, la idea es que en la antisimétrica, y también puede pasar en la simétrica o en la transitiva, que son las que tienen hipótesis, si el antecedente es falso, es decir, por ejemplo, si no hay ninguna que cumpla esto, la simétrica se cumple automáticamente. Si no hay ninguna terna que cumpla estos dos al mismo tiempo, la transitiva se cumple automáticamente y así sucesivamente. Bueno, finalmente, para terminar esto, como clasificación, luego R es de orden por ser transitiva, pero solamente de orden, que era la clasificación más amplia. No es de equivalencia y no es de orden total o parcial, pero no es de orden amplio, ya sea total o parcial, pues no es reflexiva. Lo hubiese sido si aquí hubiese sido menor o igual. Así que en ese caso, si hubiésemos tenido x menor o igual a 0, como hubiese sido x menor o igual a y, en realidad estaríamos ordenando los enteros bajo el orden usual de la relación menor o igual.